El Centro de Instrucción Federal de Seguridad de Glencoe, Georgia, es el lugar donde se entrenan los agentes del Servicio Secreto, la CIA y otras agencias federales. Arriba, abajo. 52. Una parte de ese entrenamiento cada vez más relevante es la dedicada al crimen dentro de la red. Libres de toda responsabilidad. Van a una ciudad, a un juzgado de condado y averiguan todas las propiedades que posee, sus coches. Tan solo es trabajo de investigación. Hubo un caso en el que participó el Departamento de Policía de Los Ángeles y en el que investigaron las llamadas telefónicas de un pirata que trabajaba sin descanso, 24, 36 o 48 horas seguidas. El teléfono no dejaba de funcionar. La policía pensó que se trataba de un grupo de gente que trabajaba desde esa estación. Cuando finalmente se expidió la orden de arresto y entraron en el domicilio, vieron que se trataba de un único individuo que trabajaba solo. Tenía un frigorífico a un lado y un pequeño plato en el otro. Para los momentos en que tenía que levantarse por necesidad, había colocado un orinal bajo el teclado. Trabajaba día y noche. Toda la controversia giraba en torno a quién controlaba la red y lo que podía o no podía hacerse en ella estaba a punto de desaparecer. Había comenzado una revolución bastante discreta en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, conocido como CERN, y situado en Suiza, donde la red iba a convertirse en la web, gracias al doctor Tim Berners-Lee. Hay muchas razones para pensar que el CERN ha jugado un papel muy significativo. La primera vez que fui allí para un contrato de 6 meses me sorprendió el modo en que todos estos individuos creativos habían estado escribiendo programas y desarrollando hardware de todas las formas posibles. El CERN no constaba de una gran estructura jerárquica. Era algo similar a la configuración de la web, porque se trataba de un grupo de académicos que se relacionaban como iguales trabajando como iguales. En realidad, para poder ser útil, tenías que aprender a navegar a través de una serie de interconexiones entre piezas de software que utilizaban diferentes piezas de hardware y de gente diferente con la que debías hablar antes de trabajar con las diferentes partes del sistema. El programa que escribió le permitía unir una idea en un ordenador directamente a otra idea, aunque ésta estuviera en otro ordenador. Con este programa podía saltar automáticamente entre ideas relacionadas de un lugar, de un ordenador a otro, sin tener que conocer previamente la ruta que iban a seguir. Este programa es la esencia de la web. Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre la red y la web. La red es un sistema de conexión de ordenadores por cable, así que mientras pasea por la red encontrará ordenadores, cables y enrutadores, pero ese no es el modo en que desea pasar su tiempo. La web es un espacio de información abstracto en el que cuando utiliza un enlace para saltar de un documento a otro no está pensando en ordenadores y el hecho de que los documentos puedan estar en el mismo ordenador o en ordenadores diferentes. No le interesa saber todas esas cosas ya que antes de la creación de la web tenía que saber extraer información de un ordenador muy lejano. Así que no solo estaba basado en la capacidad intelectual de una sola persona, sino en el esfuerzo de un grupo. Con la utilización de los enlaces, eliminamos las nociones jerárquicas y divisionales, los tópicos y temas, el sistema de ordenación Dewey, las fronteras de la información. Creo que fue una contribución muy importante. La estructura profunda de la red, aunque estuviera todavía presente, desapareció de nuestra vista. En lugar de mandar órdenes al ordenador, Berners-Lee creó el ya familiar interface gráfico basado en iconos visuales. Más tarde desarrollaron los primeros navegadores y buscadores que permitieron a la gente moverse por la red, explorando y creando vínculos, averiguando al fin lo que había ahí fuera. Toda esa información ha pasado del formato texto a imágenes. Siempre ha existido gran cantidad de información, pero era imposible acceder a ella a menos que supieras exactamente dónde buscarla. La llegada del formato gráfico y las redes mundiales fue el primer paso hacia el desarrollo posterior de este medio, pero en realidad aún estamos al final de la primera etapa. Para que me refiero solo a la del negocio de los ordenadores, acepte esta tecnología, le tienes que procurar un interface con el que se sienta a gusto. Vive en un mundo de 3D, así que ¿por qué no proveerle de un interface con el que pueda conectarse a otro de 3D para que pueda navegar a través de situaciones, mundos y objetos en 3D de la misma forma que lo haría en la vida real? Las imágenes han puesto de relieve el verdadero poder de la web, y a medida que aumenta la capacidad de los ordenadores, la web ha pasado de mostrar imágenes en 2 dimensiones a medios visuales en 3 dimensiones, un lugar
en vez de una serie de imágenes. La llegada de las imágenes fijas o en movimiento ha vuelto a cambiar la estructura de la web. La web del futuro será un híbrido. Los usuarios publicarán información accesible a otros usuarios y, naturalmente, habrá programas que te ayuden a buscar esa información. Pero también existirán compañías comerciales que procurarán información en la web. Hoy, el proceso es más parecido a la descarga de información. Hay que transferir información desde un servidor al propio ordenador. Eso es algo que no se puede hacer con el televisor. Los medios de comunicación entran a través de su televisor y la web va a intentar aplicar ese modelo en el que se podrá disponer de audio, vídeo y animación en 3D. Esa será la televisión del futuro. La web ya ha empezado a ser colonizada por empresas tales como Pointcast, quienes no han esperado a que las busquen. En su lugar, le procuran una serie de noticias y publicidad que llega directamente a su mesa de trabajo. Ya ocupan el 18% del tráfico de la web. Pero mucho más importante que la capacidad de la web para llegar a usted, el poder interactivo de la web debe basarse en su capacidad para averiguar sus preferencias individuales. Un potencial que ya ha sido aprovechado por los anunciantes de la web como doble clic. Todo el mundo estaba lanzando páginas web en Internet y sabíamos que el valor de esos puntos en Internet atraería a muchos anunciantes. También sabíamos que se trataba de una oportunidad única. Es la primera vez en las comunicaciones que un cable bidireccional conecta a los anunciantes con los usuarios y vimos que se podían hacer grandes cosas con esa conexión. La naturaleza bidireccional del cable significa que cuando usted está observando el anuncio, ellos están observándole a usted. Colocamos gran cantidad de publicidad al mes que suponen casi 500 millones de anuncios. Así que eso equivale a unos 400 anuncios por segundo, que proporcionan gran cantidad de información. Nosotros buscamos nuevas formas de explorar esa información para ofrecer la publicidad más relevante y para que el anunciante disponga del anuncio más efectivo posible. Mucha gente piensa que Internet es caótico, pero una de las cosas bonitas de Internet es que también es muy sencillo para organizar electrones, localizarlos y medirlos, y eso resulta muy barato. Utilizando el marketing pueden... Bien, esta persona ha venido hasta aquí. La persona ha dado estos pasos y ha buscado esta información. De este modo, puedes observar lo que más busca la gente, sus intereses y aprender algo sobre ellos. Cuando usted accede a una dirección en la red, en ese momento nosotros estamos analizando quién ha entrado en esa dirección, conociendo datos sobre usted. Tenemos bastante información sobre algunas personas, como el nombre de la empresa en la que trabajan, etc. Y naturalmente, el tipo de contenido al que usted tiene acceso y de qué país procede. Reunimos toda esa información y elegimos los anuncios que mejor se adaptan a sus necesidades. En el ciberespacio, todas sus pulsaciones del ratón quedan grabadas. Una información que recaba la gente como doble clic. Por favor, pulse el icono que parpadea para elegir el idioma y la franja horaria. Pueden conocer las direcciones que ha visitado, el tiempo de información que ha buscado y todos los anuncios a los que ha accedido. Lo único que puede que ir es su nombre. Para finalizar, por favor, díganos algo sobre sí mismo, para que podamos atender mejor sus necesidades e informarle de nuestras garantías, mejoras y nuevos productos. Nos moleste o no, la comercialización de la web es un hecho y con ella llega la duda sobre cómo utilizan esa información que tienen sobre nosotros y quién va a utilizarla. Irónicamente, la respuesta a nuestra preocupación puede que no consista en oponerse a la comercialización de la web, sino en que se haga de forma que proteja al usuario. Una de las personas que más se ha interesado por este tema es David Chaum, inventor de DigiCash.